Ya. Hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más. Y vamos a estarnos presentando delante del Señor con agradecimiento y con regocijo. Sean bienvenidos, hermanos, que nos acompañan de manera personal en este lugar. Y por supuesto nos están a través de Facebook en vivo y en grabaciones de YouTube. Bendito Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús que estamos aquí una vez más reunidos. Para darte muchas gracias por la misericordia que hoy derramaste sobre nosotros, por la vida que tú nos das, por la salud que le das a nuestros cuerpos. Gracias por este día, por este momento en que tú estás con nosotros. Rogamos, Padre Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, que por tu buen corazón seas propicio a nosotros, que por tu buena voluntad tengas misericordia de nosotros, para perdonarnos todo pecado de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Rogamos que Santo Espíritu Santo, el que esté alabándonos, santificándonos y justificándonos, en el nombre del Señor Jesús, para que delante de ti, que tu Espíritu Santo esté guiándonos en este culto, ministrando, para que a través de las oraciones, de la bendición para todos, en el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Y así damos lectura en el libro de los Salmos. Y vamos a leer en el Salmo 116. Es una parte del Salmo 116. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, le invocaré por tanto en todos mis días. Me rodearon los dolores de la muerte, me encontraron las angustias del sepulcro. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: líbrame ahora, oh Jehová, libra mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sinceros. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho mucho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis ojos de las lágrimas y mis pies de desbarrar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya. Y es así como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo les saluda y les bendice desde Culiacán, Sinaloa, México. Y vamos a estar con mucha reverencia delante de nuestro Dios, alabándole y adorándole. Procuremos agradarle este tiempo que le consagramos, que sea de corazón, porque Dios también ese tiempo lo dedica de manera especial para bendecirnos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a alabar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Tuya es la gloria, Señor. Tuya la honra y tuya la alabanza, Padre. Bienvenido Espíritu Santo,
Hijo de Dios, tú eres por quien, Señor, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. amamos todo de ti, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. cántale solamente a Él. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Por eso cantamos, Señor, para exaltar tu nombre. Digno eres, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se compare a ti. Por eso te adoramos. Por eso venimos a buscar tu rostro, Señor. Digno eres. Y al entrar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura
recibe tú toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y nuestra adoración es para ti, Señor, porque solo tú eres digno, Dios, digno de ser alabado, digno de ser enaltecido. Aleluya. Te alabamos, Dios, te alabamos, te exaltamos, Dios, te adoramos, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay quien pueda salvarnos. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Padre Dios, por esta maravillosa tarde en tu presencia. Gracias porque sigues mostrándonos tu amor y tu mucha misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y en esta hora suplicamos más de tu amor, más de tu misericordia, más de ti mismo, Dios, para nosotros. Te pedimos tu palabra, Dios, la palabra que sale de tu boca. Ahora envíala a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Que sea tu Santo Espíritu el que esté guiando este mensaje, ministrándonos y ungiéndonos. Que sea tu Espíritu Santo poniendo tu palabra en nuestros corazones como buena semilla, y haznos dar fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios. Purifícame, Dios, purifícame y úsame. Dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra. Haz que tu palabra llene y que tu palabra se haga vida en nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Y así vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo en la epístola de San Pablo a los Romanos. Es la epístola de San Pablo a los Romanos. Vamos a leer en el capítulo 10, versículo del 13 en adelante. Epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 13 en adelante. Alabado el nombre del Señor Jesús. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Pero no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Dios Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y no olvidemos que la palabra de Dios es buena. Aleluya. Y antes de entrar en el mensaje, les recuerdo a la iglesia un aviso que les di el domingo, que el próximo domingo 19 de junio, terminando la transmisión del mensaje por Facebook, vamos a tener bautizos aquí en este lugar. Aquí en la pila que está a mis espaldas, aquí está la pila bautismal. Ya hay algunos jóvenes que están dispuestos a bautizarse este próximo domingo.
Y si hubiere más personas que sientan en su corazón la necesidad de garantizarse la salvación para sus almas, pues les invito para que vayan preparándose también y que aprovechen este domingo para ser bautizados. Quienes no están preparados, quienes no conocen los fundamentos del bautismo, yo les invito para que en nuestro canal de YouTube INSJ bajen el video que se llama El Bautismo. Y en ese tema se explica el por qué, el para qué, para quién, el cómo y qué significa el bautismo. Así es que les invito, bajen ese video en nuestro canal de YouTube INSJ titulado El Bautismo, para que de esta manera conozcan el fundamento del bautismo. No es como mucha gente lo practica, como la mayoría de la gente cree que es, pero ahí, conforme la palabra de Dios, podrán entenderlo. Y ahora sí, vámonos al mensaje. Y acabamos de leer en la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 13, una declaratoria que brotó del corazón de Dios para nosotros, diciéndonos: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta es palabra de Dios. Esta es una promesa fiel de Dios, una declaración con un fundamento en la mente y en el corazón de Dios, que no puede ser refutada y que se cumple cabalmente en todos aquellos que practiquen esto. ¿Practicar qué? Invocar el nombre del Señor. ¿Invocarlo cuándo? Invocarlo cuando lo necesitamos para ser salvos. ¿Para ser salvos de qué? De todo lo que tengamos que ser salvos. Principalmente el Señor nos da esta palabra para la salvación de nuestras almas, para que seamos salvos de la condenación en el fuego eterno, para que nuestros pecados sean perdonados y para que podamos tener vida en paz y en gozo y en bendición con nuestro Dios. Hay un suceso en el libro de los de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y es que cuando Jesús estaba ya clavado en la cruz, ya muy próximo a morir, tenía a su derecha a un malhechor y a su izquierda a otro malhechor que crucificaron juntamente con él. Y eran malhechores terribles, que conste que los romanos solamente llevaban a morir a una cruz a los peores criminales, los peores malhechores. No a cualquier ladronzuelo, no a cualquier malhechorcillo, los peores les aplicaban esa pena de muerte, clavándolos en una cruz. Y allí estaban estos dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y mientras uno estaba renegando con ganas de que le quitaran esa condena de muerte que estaba ya por cumplirse, ya estaba clavado en la cruz, ese malhechor. Y todavía veía a Jesús por un lado y le decía: oye, si eres el que dicen que eres, bájate y bájanos también a nosotros. Bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Dicen que tienes mucho poder, que haces muchos milagros. Ándale, bájate. Porque ese hombre quería seguir viviendo en el pecado y en la maldad. En cambio el otro malhechor reprende a ese que acababa de hablar. Le dice: oye, ¿no tienes tú temor de Dios? Ya estás condenado a morir y todavía sigues aferrado a tus ideas. Ni aún así sientes temor de Dios al borde de la muerte. Mira, nosotros
Estamos pagando lo justo, lo que nos corresponde por nuestras maldades. Pero este hombre que está aquí, él es justo. Él no hizo nada malo para merecer esta muerte como nosotros. Él es un santo. Él es el Hijo de Dios. Es el Señor. En ese momento este malhechor había recibido, había estado cavilando en su vida, y en ese Jesús que tenía por un lado, y en ese momento esa cavilación le hizo confrontarse y darse cuenta de su pecado, de su maldad, y ver en Jesús al enviado de Dios a salvar a la humanidad, a perdonar a los pecadores y a ofrecerles un reino eterno de vida, de gozo y de paz. Todo fue tan rápido que en ese momento ese malhechor lo entendió y vio en Jesús a su Salvador. Minutos antes de morir, ese malhechor vio a Jesús y vio en él a su Salvador. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se dirigió a Jesús, invocó a Jesús en ese momento, con todo su corazón, con toda la fe que le inspiró el estar a un lado de él y sentir ese amor y ver esa grandeza de espíritu de ser dispuesto a morir por los pecadores. Ese malhechor en ese momento invocó a Jesús al borde de la muerte, al borde de la condenación de su alma. Invocó a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús voltea y lo ve y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor supo arrebatar el cielo, arrebatar la salvación de su alma en los últimos minutos de su vida. Por eso mucha gente lo conoce como el buen ladrón, que era tan buen ladrón que hasta dicen que hasta se robó el cielo. Pero no se robó el cielo, se lo ganó por fe, porque puso su fe y su confianza en Jesús y supo hacer lo que tenía que hacer: invocar el nombre del Señor Jesús, porque como está escrito, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Unos minutos más, Jesús murió, murieron los dos malhechores, y al instante ese malhechor se encontró con Jesús en el paraíso, así como Jesús se lo había prometido: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. También este pasaje de Lucas 23 echa por tierra definitivamente, aniquila por completo el dogma del purgatorio, que es un dogma, que es un invento, que no existe en realidad, porque la Biblia para nada nos lo presenta. No existe. Si existiera, ese malhechor no hubiera podido irse directamente al paraíso. Habría tenido que pasar muchísimos años en el purgatorio, pagando con fuego sus delitos, para después merecer ir al paraíso. Pero Jesús no le dijo: mira, un día estarás conmigo en el paraíso. No, le dijo: hoy mismo, en cuanto tú mueras, te vas conmigo al paraíso y ahí nos vemos. Y así sucedió. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Si todas las personas en este mundo, si todos los que somos pecadores aquí en la tierra, conociéramos esta palabra, la entendiéramos, la tuviéramos en nuestro corazón y a flor de labios, si esta palabra la pudiéramos tener al momento de nuestra muerte, yo puedo entender que la mayoría de las personas que mueren cada día en pecado y que sus almas se van al infierno, habrían podido ser salvas si tan solo en los últimos instantes de su vida hubieran pensado en Jesús, que es Dios hecho hombre,
que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que vino a pagar por nuestros pecados y por nuestras maldades, que vino a salvarnos. Y si en esos últimos instantes de vida los pecadores reflexionaran en esto, se acordaran de Jesús y clamaran al nombre de Jesús y le dijeran: Señor Jesús, siento que estoy al borde de la muerte, siento que me muero, perdóname, salva mi alma. Mira, el Señor es fiel en su palabra, La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si en realidad esos pecadores, instantes antes de morir, invocaren el nombre del Señor Jesús, escaparían del infierno. Cuando parecía que ya estaban con un pie en el infierno, o tal vez con los dos ahí acercándose, pero invocan el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesús haría con todos ellos lo que hizo con el malhechor que estaba clavado a un lado de él, allá en el monte Calvario: llevarlos al paraíso. Porque es lo que Jesús quiere. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que sea salvo. Bendito el nombre del Señor. Una cosa es importante, y nos dice el Espíritu Santo en la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Dice: qué bueno es que nosotros invoquemos el nombre del Señor. Qué bueno es que nos estemos acordando de Dios cada rato. Qué bueno que nos acostumbremos, pero de una manera consciente, no rutinaria, a estar clamando a Jesús siempre que lo necesitamos. Pero, dice el Espíritu Santo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Deje de pecar, deje de hacer lo malo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que va a clamar a nuestro Señor Jesucristo, asegúrese primeramente de haberse arrepentido, de haberse apartado de pecado y de toda maldad, y de hacer planes para nunca más volver a pecar. Asegúrese de eso, porque el nombre del Señor Jesús no es una fórmula mágica, no es una palabra mágica, no es un ábrete sésamo. Es el nombre del Dios Santo, que nos amó y que entregó su vida por nosotros para rescatarnos del pecado y de la muerte. No se trata de que los pecadores simplemente digan: es que en el nombre de Jesús hay salvación, y empiecen a gritar: Jesús, 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 sálvame. Porque si su corazón no está arrepentido, si en sus planes no está el apartarse de pecado y de maldad, no les sirve para nada acabarse la garganta gritando el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús es santo y poderoso, pero en la boca y en el corazón de aquellos que se han apartado de toda desobediencia, porque la desobediencia es pecado, y de toda maldad. Y así sí funciona. Sí funciona. El capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta el caso de unos judíos que eran exorcistas. 7 hermanos judíos, exorcistas ambulantes, que dizque andaban por ahí echando fuera demonios y cobraban por ello. Y habían escuchado de Pablo, que predicaba el nombre del Señor Jesús, que hacía grandes milagros, que echaba fuera los demonios en el nombre del Señor Jesús. Y ellos se admiraron de ver cómo el poder de Dios se manifestaba a través de Pablo cuando invocaba el nombre del Señor Jesús para salvar a los que estaban endemoniados y liberarlos. Así que estos 7 judíos exorcistas se encuentran por ahí a un endemoniado. Estos judíos exorcistas no conocían a Pablo de una manera exacta, completa, bien. Conocían lo que él hablaba, lo que él predicaba,
pero mucho menos conocían a Jesús, solo de oídas. Así es que agarran al endemoniado, lo rodean los 7 y empiezan a decirle: en el nombre de ese Jesús que predica Pablo, te echamos fuera, demonio. Y el demonio les habló desde la persona donde estaba él, a la que tenía poseída, y les dijo: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo que lo predica, los conozco muy bien, pero a ustedes no los conozco. Y enojado el demonio a través de ese hombre donde estaba, los agarró a golpes, les quitó la ropa, los desnudó y los hizo huir. Un solo hombre endemoniado tuvo más poder físico que esos 7 judíos, porque no nomás soltar el nombre del Señor Jesús. No, no se trata de eso. Lo que hicieron fue alborotar al demonio, que se enojó y los agredió y los golpeó, los desnudó y los hizo huir avergonzados. Por eso el Espíritu Santo nos dice bien claro, segunda epístola a Timoteo capítulo 2 verso 19: ¿vas a invocar el nombre del Señor Jesús? ¿Lo necesitas para algo? ¿Vas a clamar a ese nombre del Señor Jesús? Apártate de pecado, apártate de iniquidad, asegúrate de estar a cuentas con Dios limpio, puro, santo, antes de meterte en problemas, queriendo usar un nombre que no puede estar en cualquier boca inmunda, que tiene que estar en la boca de los santos, para que pueda ser exaltado, para que pueda mostrar la gloria de nuestro Padre Celestial. Sí, cualquiera por conocimiento podemos hablar del Señor Jesús, invocar al Señor Jesús, rogarle al Señor Jesús, pero si Jesús no está en nosotros, y si Jesús no está en nuestro corazón, no surte efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda persona arrepentida que ha dejado el pecado y la maldad, le ha entregado su vida a Jesús con todo su corazón y con toda su alma, Jesús entra en esa vida, Jesús entra en ese cuerpo, Jesús entra a ese corazón y está dentro de esta persona, santificada, obediente, guiada por el Espíritu Santo. De tal manera que cuando esta persona invoca el nombre del Señor Jesús, no grita al cielo, lo invoca porque lo tiene dentro de su propio corazón, dentro de sí misma. Y desde dentro Jesús hace el milagro que le está siendo solicitado. Bendito el nombre del Señor. Así que esa es una cosa que debemos de considerar muy bien. Es una condición importantísima. Apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús, para que pueda ver el milagro concedido. Hemos estado hablando que será salvo del pecado, de la condenación de su alma, pero de igual manera será salvo de cualquier problema en que nos hayamos metido o que Satanás nos haya metido. Cuando los exorcistas trataban de liberar a ese endemoniado, pues querían hacerlo libre de una posesión satánica. Y los demonios dentro del cuerpo de una persona tanto pueden matarla como pueden causarle enfermedades muy graves, enfermedades incurables, aflicciones, depresiones, intentos de suicidio. Hay demonios que mueven a la gente a suicidarse, a quitarse la vida. Los incitan, los mueven hasta que lo consiguen. Para todo eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta invocar el nombre del Señor Jesús para ser libres de una posesión demoníaca. Libres. Por eso Jesús en Marcos 16, versículo 17 dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, invocarán mi nombre y echarán fuera demonios. Pero porque mi nombre está dentro de ustedes y está en su corazón. De cualquier peligro, de cualquier enfermedad, de cualquier mal que llegara contra nosotros, cualquier amenaza de muerte,
podemos nosotros saber que el nombre del Señor Jesús es poderoso para librarnos si lo invocamos con todo nuestro corazón, con toda conciencia, con todo entendimiento, pero sabiendo bien lo que estamos haciendo. La observación que nos hace el Espíritu Santo en este pasaje que leímos nos dice: pero ¿cómo van a invocar a alguien en quien no creen? Gloria al Señor. ¿Cómo van a creer en alguien a quien no conocen? ¿Cómo van a conocer a alguien que no les ha sido presentado, de quien no se les ha hablado? ¿Y cómo les hablarán si no los envían a hablarles? Etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dice: porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a creer en el nombre del Señor Jesús y en su poder para ser salvo de una enfermedad, de un dolor, de un peligro, de una amenaza de muerte, de un demonio, de un trabajo de brujería, de un trabajo de hechicería, de obras de Satanás? ¿Cómo vamos a creer? Pues necesitamos conocer a Jesús. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra en la Santa Biblia, a través del Evangelio. Tú lees el Evangelio y conoces a Jesús porque lo conoces. Lo vas a ver allí cómo es, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Y su palabra te da fe. Y esa fe te da confianza y te da seguridad, porque ahora vas a clamar a alguien que tú conoces a través de la misma palabra, que antes solamente se podía recibir de labios a oídos, porque no existían las Biblias como ahora. Era muy difícil tener ejemplares de las Sagradas Escrituras, porque no había la imprenta todavía. Eran copias hechas a mano, carísimas. Pero ahora todos tenemos Biblias, y a través de la palabra de Dios en el Evangelio, las cartas doctrinales, etcétera, conocemos al Espíritu Santo, conocemos a Dios nuestro Padre, conocemos a Jesús, y podemos creer en Él y podemos confiar en Él. Y de esta manera podemos tener la fe que viene a nosotros por la palabra de Dios. Y con la fe dentro de nuestro corazón, ahora sí, ante cualquier circunstancia maligna, contraria a nosotros, sabemos que el Señor Jesús está dispuesto, está listo para todos aquellos que le invocan. No sé si recuerden que al empezar leímos en el Salmo 116: amo a Jehová porque oyó la voz de mis súplicas, dijo el rey David, estando en angustia y cuando la muerte me rodeaba, clamé al nombre del Señor y fui librado de la muerte y fui salvo. Salmo 116, los primeros 8 versículos que leímos al principio del culto. Ahí el rey David habla precisamente del poder de invocar el nombre del Señor Jesús, de llamar al nombre del Señor. David no le llamaba Jesús, le llamaba Jehová. Pero Jehová es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Así es que David clamaba al Señor en su angustia, estando rodeado de muerte, clamaba al Señor y veía el poder del Señor librándolo de la muerte, librándolo de la angustia, librándolo del estrés, librándolo de la depresión, librándolo de todo mal que venía en contra de él. Y decía: y esto me hace amarlo más y más y más, porque lo invoco y me contesta y me salva. Gloria al Señor. Tenemos el caso del apóstol San Pedro, cuando aquella noche andaban en la barca los discípulos y una tormenta casi volteaba la barca. Una tormenta, muchos vientos, muchas olas en el mar. Y Jesús venía caminando sobre las aguas en la noche,
Los apóstoles lo vieron, se perturbaron pensando que era un fantasma, pero Jesús les dijo: no tengan miedo, yo soy. No tengan miedo, yo soy. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya yo caminando a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro creyó. Pedro creyó en la palabra de Dios, tuvo fe en la palabra de Jesús, y se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua, caminando sobre el agua, y no se hundía. Y a pesar de que las olas seguían moviéndose y los vientos lo azotaban, y Pedro iba caminando. Pero de pronto Pedro dejó de ver a Jesús, vio las olas, vio el viento, las aguas cómo se movían debajo de él, y se llenó de miedo, se le acabó la fe y empezó a hundirse. Y sin remedio se hubiera ahogado. Pero en ese momento Pedro, ya hundiéndose, le pega un grito a Jesús: Señor Jesús, sálvame. Él supo dónde estaba su salvación, supo dónde escapar de la muerte ahogado en ese momento, invocando al nombre del Señor. Y el Señor ha hecho muchos milagros a todos aquellos que han creído en Él, que ponen en Él su confianza, que constantemente están invocándolo y que de manera especial saben clamar a su nombre en los graves momentos de su vida. El Señor ha hecho muchos milagros. Grandes milagros ha hecho el Señor con todos aquellos que no se olvidan de Él. Aquí lo importante es que nosotros meditemos en esta palabra todo el tiempo y que no se nos salga el Jesús de la boca. Que siempre tengamos a Jesús a flor de labios, pero por supuesto no de una manera rutinaria, sino de una manera consciente, inteligente, sabia, brotando desde nuestro corazón. Se trata de que siempre nosotros estemos confiando en el Señor Jesús, siempre, y que aunque no tengamos problemas, pero que estemos conscientes: si llegase yo a tener un problema, voy a confiar en Jesús, voy a invocar su nombre y Él me va a salvar, porque así lo dice Él: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, no importa cuál sea el problema. Y puede ser al borde de la muerte, será salvo. Al borde de la muerte, les decía hace rato, quien invoca el nombre del Señor Jesús puede salvar su alma de la condenación. Sí, tal vez morir, pero no irse al infierno, sino a la vida eterna. Pero también muchos han invocado el nombre del Señor Jesús instantes antes de morir y han sido salvos de la muerte y no han muerto, porque invocaron el nombre del Señor Jesús, que es nuestra vida. Y Dios les da otra oportunidad de vida y les deja vivir muchos años más, porque en Jesús está en nuestra vida. Invoquemos pues el nombre del Señor Jesús para ser salvos. Meditemos en esta palabra cada rato, para que cuando llegue la necesidad, el peligro, la tengamos fresca, viva, fuerte. Que esta palabra se haga vida dentro de nosotros. Y así, en un accidente inminente, cuando parece que se va a crear un accidente terrible automovilístico, un atropellamiento, etcétera, un mal, tú invocas el nombre del Señor Jesús y de manera extraordinaria los milagros se suceden. No se da el accidente, no se da el atropellamiento, no se da el problema, no se da la consecuencia maligna de esa circunstancia. Y así hemos visto muchos milagros, somos testigos de muchos milagros, con tan solo invocar el nombre del Señor Jesús en un momento de grave peligro que incluso pudo ser mortal. Y hemos visto al Señor obrando milagrosamente
salvación, porque Él es fiel. El que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por darnos fe en tu Hijo Jesús de Nazaret. Gracias por permitirnos confiar en Él, porque Él vino a salvarnos del pecado, salvarnos de la muerte, salvarnos de la condenación en el fuego eterno, salvarnos de la enfermedad, salvarnos de todo peligro y de toda amenaza, de todo accidente y de todo mal, de toda obra del diablo, de toda consecuencia maligna. Gracias, Padre, porque en el nombre del Señor Jesús hay salvación. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque nos confirmas tu palabra, que no enviaste tú a Jesús a este mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Gracias por Jesús. Aumentanos la fe. Permítenos confiar siempre en Jesús. Permítenos tener siempre a Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón y a flor de nuestros labios para invocarlo constantemente. Pero también permítenos dejar de pecar, apartarnos de todo lo malo para que seamos dignos de invocar el nombre del Señor Jesús y podamos ver tu respuesta en esos momentos de tanta necesidad. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y así, hermanos y amigos, les agradecemos su atención. A los que están aquí de manera personal, les agradecemos su esfuerzo. Es un gusto tenerlos con nosotros presencialmente, como también es un gusto tener a nuestros hermanos y amigos a través de Facebook en vivo y en las grabaciones de YouTube. Vamos a continuar transmitiendo en vivo desde este lugar con puertas abiertas para los que deseen sumarse y asistir de manera personal, los martes y los jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, Dios los guarde.